¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes por acá sin mentiras. Esta es la foto que la delegación de Noruega ha compartido. Esta es la foto de la semana, la foto del mes, la foto del año. Estos son los diálogos. A la izquierda, una parte de la oposición más extrema de Venezuela que pidió sanciones, guerra, muerte, invasión, y a la derecha, el gobierno de Venezuela. Y en el fondo, los países y los negociadores. Por el caso Venezuela está Rusia y por la oposición extrema está Holanda. Y también está como negociador, como garante, Noruega. Noruega ha repartido esta foto, la ha distribuido. Allí vemos todos los participantes. Son 9 por cada delegación. 3, 6, 9. 9 por cada delegación. Allí los tenemos. Comenzó de manera ya el trabajo en México de todo el proceso de negociación que 15 días antes, allí en México, se firmó un memorando de entendimiento con la metodología, con los puntos que se van a discutir. Esos son los puntos, de ahí no se van a salir de esos puntos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión de esta primera reunión ya en firme de trabajo? Ya se los vamos a decir. Pero lo que dijeron los distintos voceros es que están trabajando en el tema de la ayuda humanitaria, que es lo más prioritario según la metodología del memorándum de entendimiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar estas negociaciones? No sabemos. ¿Se van a romper? Tampoco sabemos. ¿La están tratando de torpedear desde afuera? Bueno, ahí tienen al gobierno de Colombia, por ejemplo, lanzando dardos venenosos. Allí tienen algunos actores del gobierno del país del norte lanzando dardos venenosos. Esto es así y habrá que esperar la solvencia que estos sectores y las implicaciones que tengan con el pueblo venezolano. Vamos a escuchar al vocero de la oposición del G4, Gerardo Blay, y luego vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, vocero del gobierno de Venezuela. Adelante con Gerardo Blay. Vinimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país, acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana. No en balde, tantos venezolanos han tenido que emigrar para buscar sustento, para buscar cómo vivir fuera de... También el jefe de negocio. Un proceso que comienza, que es duro, que es complejo, es un proceso que nos exige a nosotros horas y horas de trabajo, pero sepan que esta delegación está comprometida con escuchar a todos los venezolanos que quieran hacer aportes y con trabajar las horas que hagan falta, los días que hagan falta, para poder producir tanto los acuerdos tempranos sobre los cuales estamos trabajando. Reacciones, esperamos de... Muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por la paciencia. La jornada del día de hoy hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionados en la atención para el pueblo de Venezuela. Estamos muy atentos en que todas las garantías económicas que le han sido cercenadas, bloqueadas, robadas, sustraídas al pueblo de Venezuela, esta es una muy buena oportunidad para que las habitantes y los habitantes de nuestra patria pues recuperen su derecho a la libertad económica, su derecho a mantener el cauce constitucional del cual jamás debió haberse salido nadie. Es un ambiente cordial, lo que implica un elemento positivo. Es muy arduo el trabajo, no vamos a negar que vamos a tener que sudar la camiseta y creo que hay disposición, en el caso de la delegación del gobierno bolivariano, del presidente Maduro, de poner todo nuestro empeño a los efectos de que consigamos acuerdos parciales pronto. Gracias. o la escogencia de esos países? Bueno, hoy estuvieron acompañándonos los países acompañantes. Bueno,
el Reino de los Países Bajos. Esto va a seguir y es un paso, es un importante. Que se haya aislado de esta manera al sector más pitiyanqui, más antivenezolano, más extremista, al que llamó a todas estas jornadas de guerra, de guarimba, al que se nucleó con los gringos y europeos para meter sanciones, para meter cizaña, para meter un expediente negro contra Venezuela, para que estos países le creyeran y dieran ese paso nefasto de poner a un señor allí en una plaza pública. Bueno, ha sido realmente importante. Acuérdense que estos sectores extremos son los que tienen más plata. Son los sectores de la burguesía empresarial. Son los sectores de más privilegio en Venezuela. Son los sectores que son gatopardianos, que han estado durante 40 años en la época de Acción Democrática y COPEI y que luego han fundado otros partidos para seguir dándole soporte y viabilidad a sus proyectos. Y el proyecto de ello es tener a Venezuela de colonia, entregársela a los europeos y al país del norte y ellos disfrutar de sus privilegios y de sus riquezas. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.